Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado el último capítulo de química orgánica. En esta oportunidad vamos a tener que ver funciones nitrogenadas. Las funciones nitrogenadas básicamente son compuestos orgánicos que tienen como elemento fundamental al nitrógeno. Todas estas sustancias nitrogenadas son de gran importancia en la vida de los seres vivos. ¿Por qué? Porque estas sustancias son parte fundamental de la constitución de los aminoácidos, proteínas, vitaminas. Estas sustancias nitrogenadas son muy importantes para la síntesis de medicinas, colorantes, fertilizantes, componentes orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para la vida en general, ¿correcto? El nitrógeno es muy importante. Bien. Cuando hablamos de funciones nitrogenadas, hablamos de tres grupos muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Hablamos de las aminas, amidas y nitrilos, ¿correcto? Aminas, amidas y nitrilos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hablemos de las aminas ahora, ¿ya? Te voy a pedir que por favor nunca confundas a su prima hermana. ¿Quién es su prima hermana? Su prima hermana es las amidas. No los confundas, no los confundas. Son dos sustancias totalmente distintas. Una cosa son las aminas y otra cosa son las amidas. Son compuestos totalmente distintos. ¿Que pertenecen al grupo de los nitrogenados? Sí, pertenecen al grupo de los nitrogenados. Pero es necesario que tú tengas en cuenta que son compuestos totalmente distintos, ¿ya? Que tienen diferente composición molecular y por lo tanto tienen diferente estructura y por lo tanto tienen diferente función en la cual van a realizar un comportamiento orgánico distinto el uno al otro. ¿Hasta ahí estamos bien? Te voy a agradecer que por favor, si tengas alguna consulta, alguna duda, házmela llegar. Caso contrario, voy a continuar. Las aminas son compuestos orgánicos que se derivan del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula. Dice que cuando el amoníaco comienza a perder hidrógenos, se va transformando en una amina. Puede ser una amina primaria, puede ser una amina secundaria, o puede transformarse en una amina terciaria, ¿correcto? Siempre que tú encuentres un NH2, vas a reconocer una amina. Profesor Pedro, ¿cómo reconozco yo a una amina? ¿Cómo yo sé que estoy ante una amina? Ah, ya, mira, siempre que tú veas a un radical y un NH2, tú dices, estoy ante la presencia de una amina, un compuesto nitrogenado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es una amina, ¿ya? Profesor, ¿y quién la R? La R puede ser carbonos, pues. Los radicales son carbonos. El etil, el propil, el butil, NH2. Mira, esta es una amina, ¿correcto? Esta es la R, el radical. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ah, profesor, siempre que yo vea un NH2, siempre que tú veas un NH2, vas a estar ante la presencia de un grupo nitrogenado llamado amina. ¿Cuándo la amina se convierte en prefijo o cuándo se convierte en radical? ¿Sabes cuándo? Cuando un grupo funcional de mayor jerarquía junto a la amina se encuentran presentes en una misma molécula carbonada. Vamos a suponer que tú tienes este compuesto orgánico. Mira, a ver. Vamos a suponer que tú tienes este compuesto orgánico y acá está la amina. Le pregunto a usted, ¿cuántos grupos funcionales usted ve en esa molécula carbonada?
¿Alguien me podría decir cuántos grupos funcionales ve ahí? 2. 2. ¿Hay una amina? Sí, hay una amina. Ahí está, mira, en la parte de abajo. ¿Y el otro grupo funcional, alguien lo reconoce? ¿Nadie reconoce ese grupo funcional? ¿A qué familia es? Interesante, ¿ah? ¿Cetona? Una acetona. Entonces, cuando tú tienes ese problema, tú tienes que definirlo. ¿Qué cosa tienes que definir? Definir quién tiene mayor jerarquía. Todos ya tienen su tabla orgánica, asumo yo. Todos tienen su tabla orgánica. En su tabla orgánica, ahí están las jerarquías. Según su tabla orgánica, dice que la acetona tiene mayor jerarquía que la amina. Entonces, yo digo una cosa. Entonces, esta molécula es una cetona. ¿Por qué? Porque tiene mayor jerarquía la acetona. Entonces, la amina, ¿en qué se convierte? En radical. ¿Y cómo sería su nombre como radical, profesor? Amino. Ah, ya no sería amina. No, ya se convierte en amino. Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Profesor, y suponiendo que en vez de la acetona existiese de repente un éter, el éter es más pequeñito, la amina es más fuerte. Entonces es una amina y el éter se convierte en un radical. ¿Y cómo se llama el éter como radical? En tu tabla dice que se llama oxi. Ah, ya. Ya, profesor. Pero centrémonos acá. Ya, acá la acetona es más fuerte y la amina es más débil. La amina, entonces, profesor Pedro, entonces, y yo puedo determinar, usted me ha enseñado, que siempre debo de formar mi molécula principal y luego de mi molécula principal, usted también me ha enseñado que debo de enumerar para poder reconocer dónde están los carbonos. Como el grupo de carbonilo está cerca, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto de acá, profesor Pedro, se ha convertido en ¿qué? Se ha convertido en amino. Ahora sí tú puedes leerlo. Claro. 4 amino. 2 pentanona. ¿Qué te parece? Porque es una acetona. Ah, correcto. Ya entendí. Muy bien. Ya entendí cómo la amina se convierte en radical cuando se encuentra con otro grupo funcional más fuerte que él. Así es. Muy bien. Y si el otro grupo funcional es más débil que la amina, entonces la molécula es una amina. Y el otro grupo funcional se convierte en radical. ¿Qué te parece? Predomina el más fuerte siempre. Correcto, profesor. Muy bien. Bien, te estoy dejando acá alguna parte teórica para que lo puedas revisar. Después vamos a hablar de eso, de la parte teórica, vamos de frente a la parte práctica. Parte teórica que es necesaria que tú lo conozcas, ¿correcto? La nomenclatura de las aminas son muy sencillas. Ya te dije cómo puedes reconocerla. Cuando encuentras el NH2, siempre va a ser una amina, ¿correcto? Cuando tú necesitas de repente nombrar a una amina, tienes que empezar por el grupo funcional a partir de ahí. Yo te decía que básicamente una amina se produce producto de la descomposición del amoníaco. Mire, el amoníaco está acá, NH3. Cuando este amoníaco pierde hidrógenos, ¿cómo que pierde, profesor? Claro, pues pierde. Mira, ve, acá perdió un hidrógeno y este hidrógeno se convirtió en radical. A esto se le llama una amina primaria. Esta es una amina secundaria. Y verás por qué es una amina secundaria, profesor.
Porque perdió 2 hidrógenos y tiene 2 radicales. Por eso es secundaria. Profesor, ¿y esto? Esta es una amina terciaria. ¿Y por qué es terciaria, profesor? Porque perdió todos sus hidrógenos. Y esos hidrógenos se convirtieron en radicales. ¿Qué te parece? Entonces usted ya está en la capacidad de poder reconocer una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Hasta ahí creo que estamos bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bien, continuamos. Mira cómo lo nombramos. Mira. Profesor, acá hay un carbono. ¿Y cómo lo llamas como radical? Metil. ¿Y quién es él? Amina. Entonces, ¿cómo se llama? Metilamina. Profesor, ¿y si fuese 2? Etilamina. ¿Y si fuese 3? Propilamina. ¿Y si fuese 4? Butilamina. Qué sencillo, ¿verdad? Reconocer, primero reconocer a una amina y también leer a una amina, interpretar a la amina, identificarlo a la amina. ¿Correcto? Usted desde que lo ve ya lo identifica. Usted sabe que esta es una amina primaria. ¿Por qué? Porque perdió un hidrógeno y se convirtió en radical. Pero mira, ve, esta es una amina terciaria. ¿Por qué? Porque perdió a sus 3 hidrógenos y los 3 hidrógenos se han convertido en distintos radicales. Un metil, un etil y un propil. Profesor, ¿y por dónde empieza la nomenclatura? Por el abecedario. Entonces, N-etil, ¿por qué N? Porque acá está la N, pues, el nitrógeno. N-etil, N-metil, propilamina. ¿Qué te parece? Sencilla las aminas, ¿verdad? Muy bien. Presta atención acá. ¿Alguien me dice cuántos grupos funcionales ven esa molécula? Gracias. Bien. Hay 2 grupos funcionales. Correcto. El ácido y la amina. Entonces, cuando yo tengo esa problemática, tengo que dirigirme a mi cuadro jerárquico, y determinar quién tiene mayor jerarquía. Y como el profesor me dijo que el ácido tiene mayor jerarquía, entonces la amina se convierte en radical, que es amino. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Ácido 2-amino propanoico. Bien. De esta manera estamos viendo a las aminas. Cuando yo tengo varias aminas o varios grupos nitrogenados juntos en una molécula carbonata, dice que se nombra con el vocablo asa. ¿Por qué has puesto 2, 4, 6, profesor Pedro? Allá, porque el carbono 1 es este, el carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Dónde está el asa, profesor? Acá, mira, ve. En el 2 hay un nitrógeno, en el 4 y en el 6. Es por eso que yo digo 2, 4, 6, tri. ¿Por qué tri? Hay 3, pues. ¿3 qué? 3 nitrógenos. Y cuando hay varios nitrógenos, dice el término, se usa el vocablo asa. Heptano. ¿Por qué heptano? Porque toda la molécula tiene 7 carbonos. ¿Correcto? Bien. De esta forma nosotros estamos avanzando con el contenido específico relacionado a las aminas. Muy bien. Profesor, dice que los nitrógenos que no formen parte de la cadena principal, claro, si no están dentro de la cadena, son considerados radicales. Por ejemplo, presta atención. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer a tu molécula principal. Mi molécula principal, profesor Pedro, es esta. Porque siempre es la más grande, ¿sí o no? Profesor, en todo caso, todo lo que está fuera, ¿cómo se le considera? Se le considera como radical. ¿Este es un radical, profesor? Claro.
y se llama amino. ¿Este es otro radical? Claro. Esto se llama aminometil. Pero este no es el metil, profesor. Es que no puede tener 3 carbonos, pues, porque no existiría. Ahí tiene un enlace, por eso es aminometil. Se lee así. Y acá, metil, amino. Ahora hay que numerar, pues. A ver, carbono 1, porque acá no hay carbono. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Qué te parece? Teniendo esos conceptos ya nosotros podemos ir avanzando y decimos, 2 amino, ahí está, 3 aminometil, ahí está, 5 metilamino, ¿sí? Y en el 1 y en el 6, hexano. ¿Por qué hexano, profesor? Porque hay 6 moléculas en la cadena principal. Diamina. ¿Correcto? Ese desarrollo lo tienes que tener correctamente ahí para poder entenderlo y poder desarrollar los ejercicios que quieras desarrollar cuando debas desarrollar. ¿Estamos bien? Bien. Continuamos. Continuamos. Profesor, ingresamos a las amidas. Ya. Profesor, me quedó claro las aminas. Y las amidas, ya. Las amidas son compuestos orgánicos derivados de los ácidos carboxílicos. O también pueden ser derivados de una determinada amina. Vámonos a la parte práctica. Te estoy dejando la parte teórica de sus propiedades y todo para que tú lo puedas leer y tener conocimiento de cómo se trabaja. Así como existen aminas primarias, secundarias y terciarias, también existen aminas primarias, amidas con dedo, amidas primarias con un radical, amidas secundarias y amidas terciarias. ¿Correcto? Que no te confunda, por favor. No quiero que nunca te confundas en esto. Esto de acá también puede ser representado así. Radical, CO, NH2. Esta es una amida primaria. Este de acá puede ser representado así. Radical, CO, mira, NH y otro radical. Ya esta es una amida secundaria. ¿Correcto? Y esto de acá puede ser representado así. Radical, CO, N, radical acá y radical acá. Esta ya es una amida terciaria. Por favor, no te vayas a confundir con esas representaciones gráficas de estos compuestos nitrogenados. ¿Correcto? Bien. ¿Se acuerdan que el otro era amina? Este es amida. Mira, a ver, ¿por qué etan, profesor? Porque hay 2 carbonos, pues, del etano. Etanamida. Profesor, ¿no sería etanoamida? En química orgánica 2 vocales no se pueden juntar. Ya. Por eso es que se llama etanamida. Etan. ¿Por qué etan? Porque hay 2 carbonos, pues, 1 y 2, etanamida. O también llamado, su nombre trivial, acetamida. Profesor, ¿y esto? Este es N-metil etanamida. Si tú te das cuenta, esto es una amida primaria, porque solo tiene un radical. Esta es una amida secundaria, porque tiene 2 radicales. N-metil etanamida. Etan. 1, 2. Profesor, y acá, allá. Dice que cuando hay más de una amida, se utiliza el prefijo carboxamida por el grupo carbonilo y el grupo nitrogenado. Cuando el ácido de referencia se nombra usando el prefijo carboxílico. Acá lo que usted tiene que hacer es determinar su molécula principal. Y tu molécula principal es el butano. Entonces tú dices carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4.
Dices, en el 1,2,4, en el butano existen 3, tú no vas a decir 3 amidas, 3 carboxamidas. ¿Por qué carboxamidas? Porque se utiliza cuando existen más de un grupo nitrogenado de este compuesto. ¿Correcto? Bien. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto aminas, hemos visto amidas. Ahora nos toca ver el último grupo de estos compuestos nitrogenados llamados nitrilos. ¿Ya? Los nitrilos básicamente son compuestos que se derivan básicamente de los carbonitrilos. El grupo terminal es CN, ¿ya? Existen 2 tipos de nomenclaturas para poder leer a estos nitrilos. Presta atención. Mira, a ver. Acá hay 2 carbonos, etano. Pero tú reconoces por este grupo funcional que es un nitrilo, etanonitrilo. ¿Estamos bien? Etanonitrilo. Profesor, otra forma de poder leerlo. Mira, ve, date cuenta que acá el grupo funcional está con CN. Esto es el cianuro de propilo. ¿Por qué cianuro, profesor? Por el CN. Cuando tiene CN acá, se le denomina cianuro de, ya pues, propil, ¿sí o no? ¿Propil o propilo? Cianuro de propilo o cianuro de propil. Profesor, acá, este es el etanonitrilo, pues, o también llamado acetonitrilo. ¿No puede ser cianuro? No, pues. Para que sea cianuro tiene que estar el C con el N juntos. Profesor, acá, cuando existen varios grupos nitrogenados de los nitrilos, se utiliza el carbonitrilo. Profesor, ¿y cómo ha hecho acá? Acá lo que se ha hecho es buscar la molécula principal primero. Y la molécula principal es el etano. 1, 2. 1,1, 2,2, etano, tetra. ¿Sabes por qué tetra, no? 4, pues. 1, 2, 3, 4. Tetracarbonitrilo. Tú no vas a decir tetranitrilo. No, tetracarbonitrilo. Es el radical o es la nomenclatura que tú debes usar para poder nombrar a esta molécula.